Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Una vez más, trayéndote unos temas interesantes de historia. En esta oportunidad realizaremos un repaso sobre el intermedio temprano. Antes de empezar, siempre es muy necesario recordar lo siguiente. Estamos viviendo un rebrote demasiado intenso del COVID-19. Por ello, es importante y muy necesario que debas tomar las medidas preventivas de bioseguridad para mantenerte a salvo conjuntamente con tu familia. No olvides el aislamiento social, que es sinónimo de quédate en casa. El distanciamiento social es la separación a distancia que debe haber entre persona y persona fuera de tu domicilio. Mantener siempre puesto la mascarilla y el protector facial, y también no olvidar la higiene constante de rostro y manos. Juntos podremos luchar y acabar con este virus con responsabilidad y cumpliendo con las normas de bioseguridad. Bien, ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante que ya lo hemos visto en las semanas anteriores. Vamos a hablar sobre el intermedio temprano. Es un periodo de la historia que está consignado como uno de los más importantes en el carácter de manifestaciones culturales y de desarrollo cultural. Recordemos que la historia del Perú antiguo está dividido en 3 horizontes culturales y 2 intermedios tempranos. Y cada intermedio significa el periodo de independencia, de libertad o de desarrollo individual de los pueblos que fueron sometidos por una cultura, en este caso Chavín, Huari y finalmente los incas. El intermedio temprano va a recibir diferentes nombres. Se le va a llamar el periodo de los maestros artesanos, el periodo clásico, periodo de las sociedades hidráulicas, el intermedio temprano, intermedio inicial, el primer desarrollo regional, primer regionalismo, que simplemente enfocan el mismo periodo de la historia. De lo cual debemos resaltar lo siguiente. En este gran periodo de la historia vamos a encontrar un notable desarrollo de todas las culturas que están inmersas en el intermedio, las cuales voy a mencionar las más importantes: la cultura Vicús, la cultura Moche, la cultura Nazca, la cultura Tiahuanaco, la cultura Recuay, la cultura Cajamarca, la cultura Lima y la cultura Huarpa, que son los pueblos más representativos de este gran periodo de la historia. Nosotros vamos a ver básicamente la cultura Vicús, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Recuay, Cajamarca y Lima. En el periodo del intermedio temprano podemos denotar que va a haber un excelente desarrollo en las obras de ingeniería hidráulica, de lo cual podemos evidenciar obras magníficas que se encuentran en toda la disposición de la costa y la sierra, desde canales de irrigación, acueductos, tenemos luego reservorios, tenemos luego guaru, camellones, huachaques, andenes, que van a ser obras excelentes para el desarrollo de la agricultura de una manera, digamos así, tecnificada. También vamos a poder denotar en este periodo el gran desarrollo, excelente desarrollo, digámoslo así, de la cerámica, con varios exponentes en los cuales vamos a tener una cerámica que es considerada polícroma, pictográfica, escultórica, y además van a utilizar materiales que van a embellecer más su trabajo, como es el uso del caolín, para llegar a ese nivel de la porcelana. Además de ello, excelentes trabajos en lo que es básicamente la metalurgia y la orfebrería. La metalurgia, que está representada básicamente por el trabajo de los metales comunes, como es el cobre, estaño, el zinc, el bronce, que aquí va a aparecer una cultura excelentísima descubridora de bronce, que es la cultura Tiahuanaco. Además de ello van a trabajar
la orfebrería, los trabajos de oro, plata y piedras preciosas que van a resaltar enormemente estos pueblos. Además de ello, vamos a encontrar también el extenso desarrollo económico que tuvieron traspasando fronteras y llegando básicamente hasta pueblos cercanos como es el Ecuador. Una evidencia de ello es la cultura moche, en lo cual vamos a encontrar la presencia de la concha de Spondylus o el famoso muyo o corazón del mar, que de una u otra manera era producto del nexo comercial que existía con los pueblos cercanos del Ecuador, para rituales religiosos o para ceremonias especiales. Importante mencionar también que en el intermedio temprano vamos a encontrar siempre representada una jerarquización en la organización política y social, que siempre va a estar representado por los sacerdotes, en algunos casos van a estar los guerreros militares, luego los artesanos y el pueblo. El pueblo va a ser la constitución de la base trabajadora, digámoslo así, o económicamente de cada pueblo, que está constituida por campesinos, que básicamente eran agricultores, domesticadores de animales, pescadores, recolectores de mariscos, comerciantes. Y el comercio se va a desarrollar a través de lo que era el trueque, que es el intercambio comercial equivalente entre productos. Ahora, a grandes rasgos, la cultura Bicuz va a ser una cultura que se desarrolla en Piura, una cultura muy notable por sus trabajos extraordinarios en lo que es la cerámica, sus tumbas y la metalurgia y orfebrería. Lo más resaltante de la cultura Bicuz podemos mencionar que son sus tumbas en forma de bota, con una profundidad equivalente a unos 10 a 7 metros de profundidad y una extensión vertical de 3 a 2 metros. Lo interesante de esto es que estas tumbas excelentemente trabajadas van a denotar simplemente la presencia de un polvo negro y no la presencia de cuerpos completos, lo que significa en su creencia de la cultura que ellos cremaban o incineraban a sus muertos. Tenemos como aspecto importante de este pueblo los huacos silbadores, que son únicos de esta cultura, que representan la belleza natural de su pueblo. Además de ello, son las piezas únicas de la cultura Bicuz, que son los huacos silbadores, el trabajo excelentísimo en lo que es la metalurgia y orfebrería, de lo cual tenemos dos expresiones importantes, lo que es la famosa Venus o estatuilla de Frías, que es la representación de una mujer que está representada en una pieza de oro, una estatuilla. Además, también encontramos una estatuilla de un hombre, que en este caso representa al sexo opuesto. Sin embargo, la cultura Bicuz se llega a denotar que va a ser una cultura con carácter machista, porque siempre vamos a encontrar en su cerámica, en sus decoraciones, la presencia de la mujer muy relegada, que le quita atractivo o belleza en la presencia en la sociedad Bicuz. Bien, ahora tenemos otra cultura importante que se desarrolló en la costa peruana, lo que es el departamento de La Libertad, entre los valles de Moche, Chicama y Virú. Es la cultura moche, mochica o mochil. Esta cultura va a presentar definitivamente aspectos muy interesantes. Estos aspectos interesantes van a estar resaltados en su cerámica, en el trabajo de orfebrería, sus actividades económicas, de lo cual podemos denotar lo siguiente. Tenemos, su cerámica es considerada una cerámica escultórica, viene de escultura, táctil, plástica, porque representa la vida diaria de los moches. Algunos investigadores dicen que es un libro abierto de la cultura moche, donde muestra todo el desarrollo de su pueblo a través de su cerámica. Interesantes trabajos, de lo cual sobresalen los huacos retratos, los huacos eróticos y los huacos patogénicos o patógenos. Además de ello, tenemos excelente trabajo en lo que es la orfebrería y la metalurgia, utilizando técnicas diversas como la champio tumbaga, que es la creación de los metales, la soldadura, el trabajo excelentísimo de oro, plata, y tenemos una presencia también muy marcada de lo que es la concha de Spondylus, o llamado también muyo corazón del mar. Además, podemos mencionar sus excelentes trabajos en arquitectura, en barro básicamente, lo cual tienen también un arte importante que es el arte mural, las pinturas. Vamos a encontrar tres murales importantes, uno dedicado a su dios principal, que es Ayapaye, el degollador. Luego tenemos la danza de los esqueletos y tenemos la rebelión de los artefactos contra el hombre. Tres aspectos importantes de
el arte de la pintura. Además de ello, son, digamos así, los primeros en desarrollar un comercio bastante extenso, porque se ha comprobado que la concha de Spondylus es propia del Ecuador. Significa que hubo un comercio a través del mar o a través de las costas, ya que los dominios de Moche se extendieron hasta Tumbes. Un aspecto importante también para acotar aquí es la presencia, por ejemplo, del famoso señor Recipán, un gobernante Moche, un alaed, encontrado con un ajuar religioso en su tumba, con aspectos muy importantes de riqueza y con el sentido de la creencia de la vida después de la muerte. Tenemos ahora la cultura Nazca. La cultura Nazca es una cultura que va a resaltar por sus excelentes trabajos también en cerámica y en lo que son los famosos geoglifos o trazados sobre la tierra o las famosas líneas de Nazca. Esta cultura se va a desarrollar lógicamente en el departamento de Ica, entre los valles del Río Grande y Acari. Esta cultura desarrolló una cerámica llamada lenticular, visual, pictográfica o polícroma. Lo interesante de esta cerámica es que ellos van a utilizar 11 colores básicos o primarios, de los cuales no utilizaron el azul ni el verde por respeto a sus dioses, que representaba el mar y los valles. Ahora, de los 11 colores van a ser fusionados entre sí, de lo cual van a obtener más de 190 combinaciones o colores. Excepcionalmente realizaron un trabajo impresionante en cada cerámico, desarrollando una técnica llamada la técnica del horror al vacío. Esta técnica del horror al vacío significaba no dejar sin decorar ningún espacio del cerámico, de tal manera que se mostraba de una manera impresionante y bella, y nunca se encontró el azul ni el verde. Ahora, ellos también trabajaron lo que son los famosos geoglifos de Nazca, que son son trazos, líneas sobre la tierra, geoglifos. Entonces, estos geoglifos son conocidos comúnmente como la línea de Nazca. Se desarrollaron en la Pampa de San José. Existen varias versiones con respecto a su significación. Sin embargo, se considera que fueron caminos ceremoniales con fines agrícolas, que de una u otra manera marcaron un trabajo de investigación muy importante, porque fueron descubiertos por Toribio Mejía Sexpe, quien le delega la investigación a Paul Kossoff, y finalmente la termina Maria Reisch, una alemana que deja un trabajo excelentísimo hasta el último día de su vida, dejando un museo, un trabajo de investigación que hoy en día lamentablemente se está perdiendo por el olvido de las autoridades. Sin embargo, es importante mencionar que existe una línea que es la línea más larga o más grande, digámoslo así, que es el lagarto, que solamente se puede visualizar desde los aires. La línea más pequeña, que es el espiral, que mide 1 metro, 1,5 metros, y hay una que no corresponde según las investigaciones, que es el candelabro o tridente, que se encuentra justamente mirando frente a la bahía. Esta imagen, esta línea, se considera que básicamente es una línea hecha por corsarios o piratas del siglo XV para marcar territorios desde la lejanía y desembarcar en esa zona para guardar los tesoros que se robaban. La cultura Nazca es importante mencionar también, muchachos, que va a desarrollar un trabajo excelente en lo que es el dominio del agua, ya que va a ser una zona árida. Ellos van a desarrollar lo que son las famosas galerías filtrantes o subterráneas, los cuales permitía obtener agua para el desarrollo de los cultivos. Pasamos ahora a la cultura Tiahuanaco. La cultura Tiahuanaco es una cultura, bueno, que en quechua significa Cinta Tiahuanaco. Tiahuanaco es un animal oriundo del Perú, es un auquénido camérido. Es considerado el imperio megalítico del Perú. ¿Por qué megalítico? Porque desarrolló obras de trabajo en piedra enormes, sorprendentes. Hablar de Tiahuanaco es básicamente hablar de un imperio expansionista. Fueron los creadores básicamente de lo que es el bronce, que es la combinación del cobre más estaño. Eso les permitió fabricar grapas de bronce para unir las piedras y hacer fortificaciones muy, pero muy resistentes, de las cuales tenemos, por ejemplo,
La Portada del Sol, que es una de las principales, que es un muro, básicamente, que es un portal, que tiene en la parte superior la imagen de su dios principal, Huiracocha, llamado también dios de los báculos, de las varas. Está hecho de una piedra llamada andesita. La andesita es una piedra de origen volcánico. Además tenemos Calmasaya, que significa piedra parada. Tenemos Pumapunco, que significa portada o puerta de los Pumas. Acapana, Templete, entre otras obras importantes. Importante mencionar que ellos desarrollaron una cerámica ceremonial, de lo cual van a tener el quero y el pebetero. Quero, un vaso ceremonial, y el pebetero va a ser un saumador con forma de felino o puma. Tiahuanaco también es importante por desarrollar dos técnicas importantes en la conservación de alimentos, que son el secado y el deshidratado, lo que es el charqui y el chuño respectivamente. Bien, ahora pasamos a la cultura Recuay. La cultura Recuay es una cultura que recibe los nombres de Santa, Guaylas o Pachay. En sí, realmente es la misma cultura. Lo que pasa es que sus nombres varían de acuerdo a las propuestas hechas por los investigadores. Se refiere supuestamente Recuay, Guaylas, Santa o Pachay por lugar de ubicación, Callejón de Guaylas, el Valle del Río Santa, o Pachay porque es el centro alfarero principal de ellos y es la cerámica más exponencial de ellos, que es Pachay, una cerámica globular con un pico sobresaliente, que es la más representativa. ¿Qué podemos decir? La cultura Recuay básicamente utiliza un material único que le da ese aspecto de la porcelana a su cerámica, que es el caulín, que es la piedra blanca, o sea, la piedra caliza pulverizada, mezclada con arcilla y cocinada. Posteriormente pintada, obteniendo un trabajo excelentísimo, un trabajo inigualable con otros pueblos o culturas. Importante que desarrollaron una escultura lítica importante y tienen uno de los edificios más importantes del Perú antiguo, que es Wilcahuay, un edificio de 3 pisos con 9 metros aproximadamente de altura, utilizando maderos, piedras y barro. La cultura Cajamarca, ¿qué vamos a encontrar? La cultura Cajamarca es importante, muchachos, por su cerámica. Su cerámica es la única que tiene una base trípode, sostiene recipientes circulares, como recipientes para guardar granos, para guardar alimentos, característico de color anaranjado. Y la cultura Cajamarca, una cultura que también va a utilizar el caulín. Parece que hay una influencia Recuay en el trabajo de Cajamarca. Ahora, Cajamarca tiene una obra importante en carácter hidráulico, que es básicamente el canal de Cumbemayo, que hasta ahora funciona y que básicamente aprovecha la pendiente de las montañas derivando el agua de las mesetas altoandinas, digámoslo así, que tienen un promedio de 7.600 metros de largo. Es impresionante el trabajo que han hecho en piedra y que hasta hoy en día funciona. De lo que tenemos la Izón también, que es uno de los centros importantes, y tenemos lo que llamamos la famosa Ventanilla de Otusco, que es un cementerio que lastimosamente ha sido muy vulnerado por los huaqueros de la zona. Finalmente tenemos la cultura Lima, que es una cultura que se basa en el Valle de Lima. Esta cultura va a tener 2 etapas, lo que es Maranga y Playa Grande, o Interlochen, que básicamente se van a diferenciar por su cerámica. La cerámica de Maranga va a tener representación antropomorfas, zoomorfas, con dibujos geométricos. Sin embargo, Playa Grande o Interlochen, que significa entrelazado, va a tener también aspectos de peces, aves, y lo diferencial es que tienen entrelazado unas serpientes en todo su cuerpo. Ahora, importante mencionar que esta cultura Lima, la cultura Lima, va a venerar al tiburón como dios principal. Va a tener centros importantes como es Pachacamat, que es considerado el oráculo de la costa, que es un centro de veneración y adoración que posteriormente va a ser el centro principal de muchos pueblos donde van a converger para adorar básicamente al mismo dios. Ahora, esta cultura se va a desarrollar en la costa, por ende va a desarrollar la agricultura, la pesca, recolección de alimentos y lo que es básicamente el comercio. Bien, hasta aquí hemos hecho un recuento práctico. Estoy dejando una actividad de extensión para que ustedes puedan reforzar los conocimientos. Simplemente debo agradecerles por tu atención,
Recuerda siempre el cuidado intenso para que puedas mantenerte sano y con salud, y tu familia también. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate.